Nos acompaña el dirigente de Proyecto Sur, Mario Cafiero. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Sandra, gracias por invitarme. Por favor, falta muy poco, lo venimos hablando del bloque anterior, para el cierre de listas. ¿Cómo están trabajando desde la oposición? Bueno, la oposición no es uniforme, somos varios actores, porque pensamos distinto de cómo tendría que seguir el país, ¿no? Creo que por ahí uno dice, la oposición está en contra del kirchnerismo, sí, pero no estamos en todo acuerdo en cómo seguimos para adelante. Y bueno, nosotros del Proyecto Sur decimos que la Argentina necesita un cambio profundo, que el gobierno, digamos, kirchnerista está en un fin de ciclo en lo político, porque la verdad que va a ser difícil que Cristina pueda conseguir la reelección y no encuentra quién suceder, quién continúe esto, porque bueno, los que están en la mesa caso Scioli o de la Sota, no son parte del kirchnerismo. Sí. Un fin de ciclo económico, ¿no? Realmente es muy preocupante la situación económica, en el sentido de que ya empieza a haber síntomas de un estancamiento de la economía, no se crean empleos, los comercios tienen problemas para sostener las ventas, hay algunos preocupantes cierres de fábrica. Bueno, es lógico porque hay turbulencias económicas importantes por la cuestión del dólar, la crisis energética. Esto creo que es verdaderamente una de las herencias más pesadas, negativas, que va a dejar el kirchnerismo. Podríamos decir que Cristina no sabía de trenes, ni sabía de soja porque vivía en Santa Cruz, pero de petróleo sabía, y realmente el agujero energético que tenemos es uno de los graves causantes de esta crisis que padecemos. Y me parece que hay un cierto, digamos, hartazgo de la gente con el estilo, digamos, de Cristina y del kirchnerismo, que hace que la gente hoy esté pensando votar en contra del gobierno. Nosotros del Proyecto Sur tenemos en la elección de capital la más importante de nuestras elecciones. Sí. Allí hemos podido consolidar un acuerdo con la doctora Carrió, que expresa, digamos, me parece una clara lucha contra la corrupción y en defensa de los valores republicanos. Nosotros venimos de un tronco distinto, pero nos hemos unido. Fíjate que se habla de la unidad de la oposición, pero en realidad el único sector de la oposición que logró una unidad fue entre Fernando Espino Solanas y Carrió, y alrededor de allí un conjunto de fuerzas como, digamos, el Partido Socialista, y ahora vamos a una interna además, ¿no? Claro, porque la gente, si bien puede estar buscando una alternativa, no quiere esta unión de fuerzas solamente para enfrentar al kirchnerismo en estas elecciones legislativas y después se rompe, no continúa ni con ningún modelo. Sí, nosotros creemos que con Carrió y con ese sector nosotros vamos a seguir, porque hemos de alguna manera discutido a fondo cuáles son nuestra visión y nuestras propuestas para la Argentina. Coincidimos en investigar la deuda externa, coincidimos en recuperar la soberanía energética, coincidimos en la lucha frontal contra el tema de las mafias y la corrupción. Es decir, el gran problema de la Argentina en estos momentos es cómo el Estado ha ido dejando, digamos, bolsones donde no gobierna y gobiernan las mafias, ¿no? Decimos que hay mafia en la policía, y esto es una verdad. O sea, hay, digamos, zonas que la policía es más socia del delito que de la ley. Decimos que hay mafia en la obra pública, ¿no? Porque se acuerdan licitaciones. Es decir, creemos que la cuestión de la trata, la cuestión de... Pues fíjate que es increíble. Vos pasás acá por 1 y 66 y tenés allí, digamos, la zona roja. La zona roja. Y como el comisario no sabe nada de lo que está pasando, ¿cómo es esto? ¿Que esto es legal? ¿Cómo? Es decir, el tema del trabajo esclavo. En nuestra zona, toda la zona de Quintas, uno pasa por ahí y creo que ahí debería estar el Estado controlando el tema del trabajo esclavo, los chicos. Me parece que toda esta temática que muy bien ha defendido el grupo de la Alameda, ¿no? Gustavo Vera. Creo que es uno de los asuntos que nos han unido, ¿no? Porque la Alameda va a formar parte de nuestro frente, tanto en capital como en provincia. Bueno, y en provincia estamos tratando también de alguna manera
reflejar este acuerdo de capital. ¿Va a ser candidato, Cafiero, usted? Mira, faltan 3 días, así que si me preguntas la semana que viene, vemos. No, mi candidatura es una cuestión circunstancial. A mí, digamos, me desvelaba esta idea de armar en provincia algo muy parecido a lo de capital. Lamentablemente, el sector de la coalición cívica de provincia hemos tenido diferencias y no hemos podido formar este frente. Así que bueno, seguimos conversando de acá el sábado para poder expresar esto que nosotros creemos que es lo nuevo en Argentina. Es decir, lo nuevo en política es el acuerdo que se hizo en Capital entre Pino y Carrió, y eso creo que se va a proyectar a todo el país de cara al 2015. Cafiero, hablemos de este otro accidente ferroviario. Pino Solanas hizo varias declaraciones, habló que esto tiene que ver con la corrupción, que no se focalizó en ese tema desde hace muchos años, estas declaraciones de Randazzo, que no pidan que en un año se haga lo que no se hizo en 50. ¿Cuál es la postura? Yo sinceramente creo que no tenemos que hablar ya de accidente, tenemos que hablar de algo que es esperable. Después de no invertir durante muchos años y con solo viajas en el Roca o en el Sarmiento, donde viajes te das cuenta la precariedad y la falta de inversiones que ha habido durante muchos años. El gobierno no ha tomado este tema tarde. Yo no dudo de que Randazzo quiera hacer bien las cosas y creo que en algunas cosas está haciendo bien. Me parece que se fue de boca en esto de prometer una revolución hace 6 meses y los resultados están a la vista. Pero creo que sin trenes la Argentina no es viable. Sin un sistema ferroviario la Argentina no es viable. ¿Por qué? Porque la falta de trenes y la falta de arraigo en el interior hace que, digamos, toda la población se vuelque a las grandes ciudades. Entonces crecen los grandes conurbanos, crece el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, el Gran Rosario, el Gran Resistencia, y se crean zonas de alta conflictividad social, no está el hábitat adecuado, no hay la infraestructura, y todo eso genera inseguridad. Cuando decimos el problema es la inseguridad, tenemos que empezar desde el inicio, si tenemos o no zonas que sean posibles de tener seguridad. Cuando vos tenés un sistema ferroviario y generás, digamos, nodos de producción, digamos, y de arraigo en el interior, podés tener una distribución de tu población mucho más racional. Ahora, esto tiene que estar en la cabeza de un estadista. Y si hay algo que no fue Néstor ni Cristina, fueron estadistas. A lo sumo son, digamos, gerentes del corto plazo. O sea, esa visión estratégica de la Argentina es la que ha faltado. Y ha faltado, obviamente, poner los recursos necesarios para poner esto en marcha. Y no estamos hablando de grandes cosas, de cosas imposibles. Un tren que circula a 120 kilómetros por hora, es posible reconstruir la red de 40.000 kilómetros con menos de 4.000 o 5.000 millones de dólares de inversión. La mitad de lo que gastamos para comprar energía este año. Claro. Y además, si tenés el tren, gastás menos combustible. Y además, hablamos de los accidentes ferroviarios, pero hoy se murieron 5 personas en Misiones en un choque. Y el otro día tuvimos en Verónica no sé cuántos muertos. Sí. Es decir, una de las principales causas de muerte en la Argentina son los accidentes de tránsito. Sí. Eso porque no tenemos ni infraestructura de transporte. Y bueno, estas son las cosas que Proyecto Sur ha venido planteando en estos años, ¿no? La cuestión de los trenes, la cuestión de la energía. Y creo que estas elecciones son muy importantes porque van a poner en el Congreso los legisladores que van a trabajar en función de un proyecto distinto de cara al 2015. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Proyecto Sur? Mirá, nosotros tenemos sinceramente una gran expectativa en que en Capital Federal podamos dar hacer una gran elección. Ya en primer lugar creo que le estamos sacando al kirchnerismo el senador por la minoría. O sea, es que siempre en los últimos años ganaba Macri y segundo salía el kirchnerismo. Y nosotros estuvimos terceros. Creo que hoy ya estamos ganándole al kirchnerismo esa banca de senador muy importante, porque eso después cuando se defina si hay reelección o no, va a depender de los senadores y diputados que estén a favor o no de Cristina. Nosotros estamos en contra de la reelección de Cristina porque creemos que no es el momento para ser reelecta. Y creo que con este caudal de votos estamos ya en condiciones de disputarle la ciudad a Macri. Macri está pasando por un mal momento de su gestión,
Hay cansancio también, las inundaciones, el tránsito, la falta de respuesta a muchos problemas. Se ha encerrado un poco en sí mismo el macrismo y nosotros presentamos, me parece, una oferta mucho más amplia y sinceramente tenemos la expectativa que podemos dar una sorpresa ganando la capital federal. ¿Y si hablamos puntualmente de la provincia de Buenos Aires? En provincia de Buenos Aires es mucho más difícil, es un territorio más grande, es casi una república y nosotros aspiramos a obtener alguna banca, este es nuestro objetivo y vamos a trabajar en función de ese objetivo. ¿Por qué son tan duras las negociaciones en la provincia? Bueno, porque quizás le correspondía al sector de Margarita Stolbizer hacer una gran convocatoria a todas las fuerzas políticas, como hizo Pino Solanas en Capital. Y quizás no pudieron y solamente atrajeron al radicalismo. Entonces, para muchos sectores, esta alianza Stolbizer-Alfonsín expresa solamente, digamos, la interna del radicalismo. Y nosotros creemos que esto debería haber sido mucho más amplio, abarcar otros sectores de centro-izquierda, progresistas, del peronismo, es decir, hacer algo como se hizo en Capital. Bueno, no se pudo hacer y entonces es difícil. Además, bueno, está la gran interna dentro del oficialismo. O sea, está, por un lado, lo que va a ser seguramente el kirchnerismo, con Scioli adentro, Massa, que no sé si se va a presentar él o Darío Giustosi, y lo que va a ser de Narváez. Y ahí en esas fuerzas se va a dirimir la interna del oficialismo, porque ya de Narváez no se sabe si es sciolista o es una mezcla que nosotros que estamos en política no la entendemos, me imagino para la gente que solamente lee los diarios de vez en cuando, sí, es imposible entenderlo. O sea, de Narváez, ¿para quién juega? ¿Para Scioli o no? No sabemos. Claro. ¿Y Scioli para quién juega? ¿Y Massa para quién juega? Y Massa para quién juega. O sea, ¿sabes qué pasa? Que la política se ha transformado en una carrera por los cargos y acá lo que hay que poner sobre la mesa son las ideas y que la gente acompañe o no esas ideas. Nosotros del Proyecto Sur esto es lo que intentamos. A veces no nos alcanza y no somos escuchados o visibilizados, pero no importa, vamos a insistir en este intento de discutir un país distinto. Porque la verdad merecemos otro país distinto. Este país que tenemos no podríamos tener otro país con, digamos, posibilidades mucho. Tenemos un problema muy serio con la juventud. Hay más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Y sabes dónde está el principal problema? No en que los chicos vayan a la escuela y al primario, en que los chicos terminen el secundario y tengan un trabajo. A mí me parece como que el Estado, una vez que, bueno, primario, se terminó la obligación, y en el secundario es donde el chico define hacia dónde va en la vida. Y muchas veces equivoca el rumbo y ven en un camino fácil del delito porque no tiene una guía que le termine el secundario y le permita un trabajo digno. Pero eso también tiene que ver con cuestiones que son políticas sociales, que no se aplican correctamente o se aplican a medias o no tienen un seguimiento. Totalmente de acuerdo. Políticas sociales y políticas productivas y políticas educativas. Son la integración de estas políticas. Vos tenés que tener un sistema educativo que no solo contenga a los chicos, sino que los guíe por un camino, y tenés que tener un sistema productivo que después tome estos chicos y le dé un trabajo, porque vos podés formar mucha gente, pero si después lo único que consiguen los chicos es ser operadores en un call center o ser repositores en un supermercado, y ganar menos de 3.000 pesos, entonces este es el problema que tenemos en Argentina. Sí, me parece que esta discusión de qué hacemos con la juventud argentina, ¿no? Es central a la hora de las políticas que tenemos que implementar. Cafiero, ¿se va a reformar la justicia? ¿Qué le parece? Bueno, tal como lo quiere el gobierno, no me parece una reforma, digamos, positiva. Creo que hay todo un manejo que quieren hacer del Consejo de la Magistratura. Y acá el problema es que hay un pacto de impunidad. El pacto de impunidad tiene que ver con que jamás se va a enjuiciar los grandes delitos, los delitos de cuello blanco, ¿no? Yo visito las cárceles y te puedo asegurar que delincuentes económicos o por grandes estafas o delitos ¿hay pocos o no hay? No hay, te diría no hay. Te diría, por ejemplo, en Olmos, que hay más de 2.300 internos, debe haber 2 detenidos por estafa. Pero el tema es cómo se ha ido dando una suerte de pacto de impunidad donde, bueno, los delitos económicos
Por ejemplo, el tema de la deuda externa, todo este tema ahora que está saliendo de la obra pública, todo este tema de las concesionarias ferroviarias. ¿Por qué? ¿Por qué decimos impunidad? Porque hay un sistema de chicanas judiciales y que van demorando los procesos. Entonces, como a una determinada cantidad de años prescribe el proceso, ya esa persona acusada no puede ser juzgada ni condenada. Por ejemplo, María Julia Alzogaray. ¿Qué está diciendo? No, sí, yo no sé si cometió un delito, ya prescribió. Exacto. Entonces, nosotros, y esto es uno de los grandes acuerdos que tenemos con Carrió, estamos promoviendo una ley declarando imprescriptibles los delitos de corrupción. Es decir, un funcionario que comete un delito, por ahí pueda tener arreglado con su gobierno que lo proteja, y pueda tener arreglado con un sector de la oposición que lo proteja, porque acá también la oposición a veces es garante de la impunidad. Pero sabe que va a pasar el tiempo y él no va a tener problemas con la justicia porque le va a prescribir el delito. Tiene garantías. Tiene garantías de impunidad. Si sacamos esta ley, se acaban las garantías de impunidad y se va a romper ese pacto de impunidad. Y nosotros creemos que de esa manera podemos tener distintas visiones del país, distintos proyectos, querer hacer Argentina distintas. Ahora, ninguna es posible con el grado de corrupción que hay hoy en Argentina. Ninguna es posible. La Argentina que quieras, con este sistema de impunidad, ninguna es posible, porque todo queda en manos de los chorros y de los ladrones que, en definitiva, terminan decidiendo las cosas en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Hacemos una pausa muy breve, ya venimos.